Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, para su familia, para la comunidad de la cual forma parte, para nuestro país, nuestro bello, grande y lindo país llamado México. Estamos aquí en la galería principal del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, sede de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y del Centro de las Artes de Querétaro. Hoy vamos a hablar del proceso creativo, de la inspiración, de las ideas, de cómo se convierte una idea en una obra de arte, en un libro, en un proyecto importante. Tengo el enorme placer de contar con artistas, con pensadores de la talla del doctor Ignacio Vaca Lovera. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer, doctor, tenerte aquí. Y también es el artista plástico Alejandro Vázquez. Gracias, Eli, buenas tardes. Qué gusto tenerme aquí en este espacio. Muchas gracias, de verdad. Pintor, instructor, es un pintor realista extraordinario. Y Argentina Sandoval, filósofa. Muchas gracias, Araceli, es un placer estar aquí contigo. Gracias, para ver también el proceso humanístico que hay detrás de la creación. ¿Con quién empezamos? ¿Qué es una idea? ¿Cómo distinguir una idea de un sentimiento o emoción o pensamiento pasajero? Doctor. Vamos a empezar conmigo. Una pieza de música, una idea musical puede surgir de cualquier cosa, de cualquier intuición, impulso, se puede llamar, por supuesto, emoción, ¿verdad? De cualquier cosa puede salir puede haber una raíz que nos permita desarrollar algo. Si se va a convertir en una pieza o no, en una obra completa, pues eso en ese momento no lo sabemos, pero en realidad cualquier cosa sirve para hacer música, al menos en mi opinión. Experiencias. Yo empiezo de cosas muy sencillas, de ideas muy sencillas. Para mí la música tiene que ver con el tiempo, como cómo percibimos el tiempo, el transcurrir del tiempo, perdón, y cómo articulamos sonidos que, bueno, pues pueden ser ideas o los elementos de la música, cómo los articulamos en el tiempo y cómo se van moviendo en el tiempo. Las artes temporales pues son la danza, la música, el teatro, transcurren en el tiempo, o sea, no están fijos, no es como una pintura. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pero para mí tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo experimentamos el tiempo, cómo experimentamos el cambio y su relación con el sonido. Y bueno, ya viene después un trabajo con la partitura y las cuestiones técnicas, ¿no? Pero en principio puede ser cualquier cosa. Ahora, un compositor musical, por ejemplo, ya que tocamos este tema, parte de los instrumentos, parte del periodo, el tiempo, el lapso en el que se va a tocar la pieza. Yo creo que cada quien parte de... No se puede generalizar. O sea, yo a veces parto precisamente de la combinación instrumental, porque si es un encargo y me dicen, bueno, tenemos tantos instrumentos y escoge de ahí, o es para orquesta y hay tantos instrumentos, pues sí hay que sujetarse a ese encargo, ¿no? Pero si es más libre, pues puedo partir de otra cosa. Yo antes partía de la duración, por cierto. Ahora ya no, ahora ya las duraciones son indefinidas. Me parece más interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los escritores, sí conozco quienes dicen, esto es una novela, 200 páginas, 10 capítulos, alrededor de 20 en promedio páginas por capítulo. Entonces, arman un esquema. Claro. Y a partir de ahí la trama y se ayudan algunos con un cronograma, una trama que presenta pues lo que ya sabemos, ¿no? La presentación o inicio o arranque y luego ya el desarrollo del personaje, el arco de identidad del personaje va llegando al clímax, el clímax presenta un conflicto, el héroe o la heroína o el protagonista o el antagonista crean aquí una trama, un conflicto, y luego de allí se deriva
en un desenlace. Pues es muy parecido a Y lo de la otra vez. música. Lo que me describes es muy parecido a lo Y que muchas trabaja veces son mucha gente. ondas, ondas que se entrelazan. Claro. No es una sola onda de principio a fin, son muchas. Y cada una de ellas va dejando como lazos o como cabos sueltos que dan lugar a otra acción Exactamente. dentro de 40 páginas. Exacto. Ajá. Y dice un autor que habla de ello, dice, si tú metes una pistola en la página 1, más vale que alguien se mate con ella, se suicide, o mate a alguien en la página 25. Si no, ¿para qué metes la pistola? Claro. Sí, es muy parecido a lo de la música. Es exactamente la misma cuestión. Sí. Tiene que tener consecuencias, ¿no? Tiene que consecuencias a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, claro. Muchas Es un juego gracias. con la memoria, claro. Muchas gracias, doctor. Argentina, ¿qué me cuentas en cuanto al proceso? Bueno, la filosofía la sentimos los mortales como algo inalcanzable. Pues no, más bien la filosofía es precisamente de los mortales. Mis temas principales son sobre la muerte y respondiendo a la pregunta de ¿qué es el concepto? Podría pensar que el concepto sería la materia prima. La idea es la materia prima, así como los pintores tienen los 3 colores primarios o los músicos tienen una nota. A partir de las ideas primarias hay otras que serían ideas compuestas y que es la combinación de unas con otras. Entonces primero tenemos elementos aislados, pero que ellos mismos no viven solitos, sino que son como árboles que tienen ramas y de esas ramitas tienen otras ramitas. Y uno como pensador, escritor, artista, músico, elige por dónde quiere ir llevando esa inspiración, hacia qué ramita uno se quiere inspirar y de qué modo uno quiere que el mundo vea, perciba, lea, escucha o sienta esa manera de presentar nuestra obra. Que es siempre un proceso de pensamiento enriquecido por la opinión o vivencia o explicación de otros autores. Sí, yo pienso que desde mi punto de vista, que trabajo con la escritura, que toda grafía, toda escritura debe ser siempre una biografía, y si no es de esta manera es que la escritura está muerta. Entonces siempre tiene que ver con tu experiencia propia, pero uno no vive aislado, siempre está en relación con los otros. Entonces tiene que ver con los autores, con quien uno lee, la música que uno escucha para poder escribir, los amigos que nos rodeamos normalmente de gente que también es creativa. Entonces mi amigo Ale, que es pintor, entonces muchas veces comunicamos nuestra creatividad. Él me habla de su pintura y yo a veces le escribo y de esa manera nos comunicamos. Pues espléndida manera de apoyarse y enriquecer sus procesos creativos. Alejandro Vázquez, pintor. Bueno, la pintura creo que funciona a manera diferente de la música y de este tema de la escritura, donde existe el tiempo, como dice el maestro. La pintura se basa en formas, se basa en colores, se basa también en ritmos, pero todos están en pausa. Y lo que uno hace como pintor realista es ver mucho, tener mucha experiencia visual, tener todo un bagaje visual del mundo que te rodea, ¿no? Creo que coincidimos en que la naturaleza, en que el mundo real es lo que te lleva a construir en tu mente los temas que vas a plasmar, ya sea en una página de un libro, ya sea en una pieza musical o sobre un lienzo. Como dice Argentina, uno se rodea de gente creativa con quien rebota las ideas, con quien empieza a tamizar qué idea es buena y qué idea es mala, porque a uno se le ocurren 20 ideas por lo menos al día de qué poder hacer. Y si no existiera justamente esta forma de rebotar estas ideas, de cómo plasmarlas, en principio ya sea en un papel, ya sea con amigos, ya sea indagando un poco más sobre el tema que uno quiere retratar, si uno no hace eso, uno viviría perdido en un laberinto de ideas y de imágenes y de sonidos y no vería mucho, ¿no? Platicábamos
un poco sobre cómo es el proceso de la ejecución de estas ideas, y al parecer coincidimos en que todos tenemos procesos donde intentamos dejar de pensar demasiado para poder empezar a plasmar la idea de una manera más simple, más pura, ¿no? Me parece fascinante. Tú dices que el artista visual antes que nada se enriquece de imágenes, sí, de lo que ve. Yo tengo esta experiencia que la pongo a tu consideración. Antes de salir de vivir en Querétaro, que tuvimos mi familia y yo unos años de estancia en el extranjero, les decía a mis hijos: llenen sus ojos del paisaje de Querétaro, vean el cielo, las jacarandas, la atmósfera, lo que vivimos, véanlo, impregnen esas imágenes como si estuvieran tomando fotos, claro, en su memoria, porque lo van a extrañar. Algún día van a tener mucha nostalgia de estas calles, de lo que tenemos en nuestra ciudad. Y yo creo que a lo mejor es algo parecido a lo que el pintor hace, como si estuviera tomando fotos mentales. Sí, exacto, totalmente. Uno tiene que tener los ojos muy abiertos, a veces hasta los abre demasiado para que la imagen entre lo más que se pueda en la vista, en la mirada, y captar eso por el mayor tiempo que puedas. Uno se basa mucho en los sentimientos. El sentimiento que usualmente mueve al artista, independientemente de cuál es el sentimiento propio, ¿no? Hay artistas que pintan con mucho coraje, hay artistas que pintan con mucha melancolía, hay otros que pintan con romance, eso depende de cada quien. Pero uno siempre está al pendiente de esas imágenes, y sobre todo de una línea ya de imágenes. Uno empieza a tener esa experiencia donde uno quiere retratar cierta línea de objetos o de personas o de figuras, y eso se retrata muy claramente en la producción del artista. Ahorita estamos rodeados con esta excelente exposición donde tenemos cuadros pintados que retratan a la cotidianidad de los indígenas mexicanos. Seguramente el artista lo que veía es un asunto. Todo es en blanco y negro y tiene matices de colores muy brillantes. El artista se está fijando y quiere que nos fijemos en lo que él ve. El artista hace que la gente vea lo que él quiere ver, te conduce. Muchísimas gracias. Argentina, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿La idea como emoción, como concepto abstracto, o la descripción de la idea mediante enunciados, mediante frases? Yo pensaría, y si me das permiso, responderte con una tercera palabrita, con el tiempo. Precisamente la forma en la que le describías a tus hijos esta forma de tener un segundo o tenerlo como en el recuerdo las imágenes de Querétaro es precisamente lo que principalmente yo hago para escribir, que tiene que ver la escritura con el tiempo. Precisamente, bueno, en los griegos estaba la tradición oral, después pasamos a la tradición escrita. ¿Por qué? Porque hay un olvido. Entonces la escritura en cierto sentido fija y hace que las cosas sean permanentes. Entonces de pronto uno tiene emociones, tiene sentimientos, tiene un pensamiento y lo quiere fijar en la escritura. Pienso que en la fotografía es igual, en la pintura, en la música. Hay algo bello, hay algo que nos emociona y queremos decir: tiempo, detente un minuto, déjalo ahí en el arte. Y de esto vamos a hablar en cuanto regresemos de esta pausa. Volvemos con la filósofa Argentina Sandoval. No se vayan.